Misión de Santidad Cristiana presenta. Estamos desde aquí, desde el Pentágono, dispositivo de defensa, anuncia en alerta roja toda nación, motivo de la desaparición de personas, a otro ruido de manera, se critica la cantidad de desaparecidos. Desaparición de personas guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Para tener la correcta interpretación de la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie más pudo decir esta palabra, solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Hijos que gritarán, mamá, ¿dónde estás? Otros tiernos, tanto Dios ha quedado. Señor, perdóname, ten misericordia. Ya no servirá de nada. Ahora es tu momento. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro buen Dios en esta hora de la tarde. Hoy daremos continuidad al capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en el cual nos quedamos la última ocasión que vimos la palabra de Dios el miércoles pasado. El mensaje que hoy deseamos compartir es de suma importancia, no solamente para la vida de aquel hombre que ha creído en el Evangelio, sino que este mensaje también debe ser oído por aquellos que aún no le conocen o que por alguna razón se han mantenido al margen o alejado de la presencia de Dios. Lo que a continuación vamos a hablar es de suma importancia para la vida de cada ser humano que vive el día de hoy. Para ello vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el poder del Padre, en la autoridad del Hijo y la unción de su Santo Espíritu, dice la Biblia. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Habiendo llegado ya al final del mensaje de cada una de las 7 iglesias, de las cuales yo sé que cada uno de nosotros ha aprendido algo impresionante acerca de Éfeso, acerca de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. No es sorpresa que al final de la última ocasión que se le menciona la palabra iglesia, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 22, seguidamente lo que encontremos en el capítulo 4 versículo 1 y 2 sea una referencia directa al acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Y este tema que queremos compartir hoy, hablar acerca del tema, el arrebatamiento de la iglesia. La palabra arrebatamiento proviene del término griego arpazo, que significa tomar algo de un solo golpe. En el lenguaje latín se le conoce con la palabra raptum, de la cual se desprende el término comúnmente conocido como rapto. Muchos creyentes dicen estar en desacuerdo con la palabra arrebatamiento porque piensan que Dios viene para robar a su iglesia.
Pero en realidad, dentro del contexto bíblico, los términos arrebatamiento implican la acción que tendrá lugar en el momento que Cristo Jesús tomará de esta tierra a su iglesia. Él no la robará. Arrebatar no solamente puede implicarse a tomar algo que no es de uno, sino que yo puedo arrebatar algo que me pertenece a alguien más. Y precisamente eso es lo que la palabra del Señor señala. Jesucristo vendrá a esta tierra para arrebatar a su iglesia, trasladarla de la tierra hacia el cielo. Y es interesante que inmediatamente al llegar al final del mensaje a las 7 iglesias, lo primero que nos encontremos es el detalle del arrebatamiento de la iglesia. El capítulo 4, versículo 1 presenta este panorama de la siguiente manera: habiendo llegado al final de las etapas de la iglesia, o sea, llegando al final de la etapa de la gracia o de la era eclesiástica, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: después de esto miré, dice el apóstol Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ahora bien, ¿para qué se abre una puerta? Una puerta se abre para que alguien entre o para que alguien salga. Y de la misma manera que alguien espera a un invitado especial con ansias y abre la puerta de su casa para salir a recibirle cuando él llega, así también el Dios del cielo abrirá la puerta del cielo para que su iglesia pueda entrar, y él sale a recibirla a las nubes. Es por esto que dentro del contexto de estos versículos encontramos que el apóstol Juan no solamente narra la experiencia de cómo él, luego de la visión de las 7 iglesias, es trasladado hacia el cielo, sino que simbólicamente también representa a la iglesia siendo tomada de la tierra hacia el cielo y puesta ante el trono de Dios, precisamente cuando se termina la etapa de la iglesia. Y precisamente antes de la gran tribulación que inicia en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. No es que yo quiera insinuar completamente que el libro de Apocalipsis está descrito en manera cronológica, pero ciertamente esto es lo que entiendo de la palabra del Señor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y esta puerta abierta, en la Biblia solo aparecen 2 puertas abiertas: la puerta del evangelismo que se le abre a la iglesia de la Filadelfia, y la puerta que se abre para salir a recibir a la iglesia. Es importante entender entonces, para no ser engañado, cuando algunas veces se nos suele decir: mira, yo veo una puerta abierta de gran prosperidad para ti. Eso es falso. Si tú cumples con tus diezmos o ofrendas, como dice la palabra del Señor, Dios abrirá la ventana de los cielos, o sea, la bendición de lo alto. Pero una puerta solamente se abre y se abrirá en el día final para que la iglesia entre hacia el cielo. El apóstol Juan dice esto: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Al leer este versículo inmediatamente nos viene a la mente lo que a continuación vamos a leer también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque estos versículos se relacionan precisamente en una forma sorprendente para darnos a entender que simbólicamente el apóstol Juan representa a la iglesia en estos versículos siendo levantada hacia el cielo, puesto que era el último de los apóstoles con vida, y así también él formaba parte de la iglesia, y él describe a sí mismo el momento en que fue arrebatado de la tierra hacia el cielo en una manera profética. Aunque ciertamente el apóstol Juan murió de edad, de años en esta tierra, pero proféticamente él experimentó cómo iba a acontecer el arrebatamiento de la iglesia. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles estas? Después de la época, de la etapa de la iglesia. El Señor se dispone a mostrarle al apóstol Juan lo que ocurrirá luego de que la iglesia llegue a su etapa final. Y no cabe duda que dentro de la etapa de la iglesia de Teatira, de Sardis, Filadelfia y la Odisea es precisamente cuando el arrebatamiento de la iglesia se aproxima.
tiene lugar dentro del contenido profético. Por lo tanto, debemos entender entonces que si estamos viendo en la actualidad que hay iglesias que comenzaron vivas, tanto en doctrina como en fervor del Espíritu Santo, pero que ahora están muertas, no cabe duda que es una alarma que nos hace pensar y saber entonces que el arrebatamiento de la venida del Señor está cerca. Cuando vemos una iglesia fiel y verdadera que definitivamente se guarda, representada por la iglesia de la Filadelfia, al igual que en estos tiempos, pero que a la vez también vemos una iglesia apóstata y orgullosa como la Odisea, esto debe de ponernos en alerta, porque el tiempo entonces está cerca. La palabra de Dios habla del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, existen más de 27 versículos que hablan de manera directa del rapto de la iglesia. Yo no puedo entender cómo es que hay cristianos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia no es algo bíblico. Cualquier hombre que verdaderamente cree en la palabra de Dios se dará cuenta que la Biblia realmente habla de este acontecimiento. Y que por lo tanto solamente una persona cegada por una secta religiosa o por la religión no puede ver esta verdad de la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de este acontecimiento especial en el cual el Señor tomará a su pueblo y lo trasladará hacia el cielo. El arrebatamiento de la iglesia es bíblico. Y no solamente es bíblico, tiene sus bases precisamente en la palabra del Señor Jesucristo. Cuando allá en el Evangelio de Juan, precisamente, es increíble que al hombre que se le habló por primera vez, que describe de manera directa la primera vez que se menciona el rapto de la iglesia, es el que también de último se le revela nuevamente el acontecimiento del rapto de la iglesia. Y este es el apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, la palabra del Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dijo Jesucristo, precisamente una noche antes de que fuese a ser arrestado en el monte de los Olivos. Él dice estas palabras a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el solo hecho de saber que en la casa del Padre hay muchas moradas debe de provocar en la vida del creyente genuino y verdadero un regocijo, un gozo especial, porque probablemente en esta tierra no estés saturado de bendiciones económicas, probablemente no tengas grandes casas, probablemente no tengas grandes carros. ¡Ey! Pero espera, la palabra del Señor dice que cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. La palabra del Señor dice: en la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Y luego reafirma esta verdad y dice: si así no fuera, yo se los hubiera dicho. En otras palabras, Él está diciendo: yo no tengo necesidad de mentirles a ustedes. Si no fuera cierto que en la casa del Padre hay muchas moradas, yo se los hubiera declarado. Mas sin embargo, Él continúa dirigiéndose a sus discípulos y también a la iglesia hoy en día y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Luego, de una manera afirmativa, dice: voy pues para preparar lugar para vosotros. Y luego confirma esta promesa inefable: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa palabra tomaré en el griego es la palabra arpazo, que significa tomar algo de un solo golpe. El Señor dice: los tomaré de un solo golpe para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora? Los ídolos de muchas personas están colgados en la pared. Los ídolos para muchos están colgados en un crucifijo. Para muchos Jesús está en un cuadro de su casa. Oh, pero aquellos que han leído la palabra del Señor saben que Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo. Mientras que está en la etapa de la gracia, Él es el gran abogado con el cual el ser humano puede contar. Pero si el tiempo de la gracia llega a terminar, entonces Él será el gran juez que juzgará a cada uno según sus obras. Él está a la diestra del Padre, en las moradas celestiales, en el cielo. Y Él promete también tomar a su iglesia de esta tierra y ponerla en la morada del Padre. Y dice: y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
¿Y cuál es ese camino? El camino es Jesucristo. Él no habló sobre el camino, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en el versículo 6, en este mismo capítulo. Por lo tanto, sabemos quién es el camino. El camino para participar de estas promesas inefables es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Mas, sin embargo, cabe de notar que es a través del apóstol Pablo el instrumento que Dios utilizaría para dar mayores detalles acerca del arrebatamiento de la iglesia. Mas la palabra del Señor dice allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué significa esto? Primero que nada, debemos de notar el momento y el tiempo en el que el apóstol Juan está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Los cristianos en Tesalónica habían recibido la promesa del arrebatamiento de la iglesia por un breve tiempo. Ciertamente el apóstol Pablo había estado en aquel lugar durante un espacio de 3 semanas, y posteriormente unos judíos, precisamente judíos que estaban encolerizados, expulsaron al apóstol Pablo de las iglesias de Tesalónica. Y mientras él estuvo ahí, brevemente él hizo comentarios a la iglesia acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero la iglesia de Tesalónica se quedó con la incógnita, con la duda, la gran pregunta, porque comenzaron a ver que sus hermanos estaban muriendo, y entonces comenzaron a preguntarse: ¿y ahora qué va a pasar con nuestros hermanos que ya murieron? Ellos no entendían el estado de una persona que muere, dudaban, ellos no contaban con el Nuevo Testamento, apenas se estaba escribiendo, solamente contaban con el Antiguo Testamento, al cual no todos tenían una libre accesibilidad, porque en aquel entonces solo habían rollos de papiro y de pergamino. Por lo tanto, no había una Biblia completa como la que usted y yo hoy tenemos. Y estas grandes verdades son mayormente comprensibles para nosotros porque contamos con la Biblia en su plenitud y completa. Pero la iglesia de Tesalónica no contaba con esto, y por lo tanto hacen esta pregunta al apóstol Pablo y le preguntan: siervo, apóstol del Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con aquellos que han muerto? Así que el apóstol Pablo, en respuesta a esa pregunta, devuelve una maravillosa carta, la cual nos ha alcanzado de bendición hasta hoy en día, la carta a la iglesia de Tesalónica, y le dice a los hermanos en Tesalónica: hermanos, tampoco quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta palabra duermen dentro del lenguaje bíblico hace referencia al cristiano verdadero que muere poniendo su confianza en el Señor. Porque en Cristo el creyente no muere, solamente duerme. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que el demonio de la muerte no tiene poder sobre la vida de aquel hombre que duerme en el Señor. El demonio de la muerte solo tiene poder a aquellos que le pertenecen al diablo. Eso significa que cuando alguna persona muere sin Dios, inmediatamente comienza a observar momentos de angustia y de tribulación, porque empieza a ver al demonio de la muerte que viene para arrastrar su alma y llevarla al infierno. Su cuerpo se comienza a quedar inerte, pero su alma viene para ser tomada por el demonio de la muerte. Oh, pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu poder? Porque Jesucristo es el que venció la muerte y venció con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando un creyente muere, él puede morir en paz. No hay una agonía en el momento final. No hay un pataleo en él, porque él tiene confianza y sabe que su esperanza está basada en Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Esos otros son todos aquellos que han puesto su confianza en una religión, que han confiado en filosofías huecas y sutiles de hombres. Esos otros son aquellos que han creído en sus propios idealismos. Esos otros son aquellos que se arriesgaron diciendo: para mí que después de la muerte se termina todo, que después de la tumba ya no hay nada. Oh, para ellos no hay esperanza. Lamentablemente se verán con la realidad de una vida eterna después, pero una vida terrible de condenación. Oh, para ellos no hay esperanza. Hay una diferencia entre aquellos otros que no tienen esperanza y aquellos que morimos creyendo en el Señor.
La palabra de Dios dice: porque no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y luego el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso, hermanos, en esta hora? Yo sé que un profundo amén acaba de brotar de su corazón. Claro que creemos que Jesús murió, pero también no solamente creemos que Él murió, sino que sabemos que Él resucitó, se levantó al tercer día, dejando la tumba vacía. En estas fechas, la gente suele cargar una imagen sin vida sobre los hombros de aquel Jesucristo aparentemente muriendo. Pero mi Jesucristo no murió de una manera vergonzosa. Es más, a Él nadie lo cargó sobre sus hombros. Esas imágenes tienen que ser cargadas sobre los hombros porque carecen de vida. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no pueden caminar, tienen manos y no pueden tocar, tienen ojos y no pueden ver. Por eso tienen que ser cargadas sobre los hombros. Pero no el Cristo bendito. El Cristo bendito es aquel que se levantó al tercer día con poder y gloria, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es, aquellos cristianos que han puesto su fe y confianza en el Señor, en el Salvador y Señor del universo. La palabra del Señor dice en el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Oh, bendito es el nombre de Dios. No son palabras de ningún hombre. Las palabras de los hombres pueden quedar sin cumplimiento. Cada 4 años en nuestro país, diferentes candidatos se lanzan a la presidencia y van por diferentes departamentos haciendo toda clase de promesas. Lamentablemente, cuando llegan al poder, muchas de sus palabrerías quedan sin cumplimiento, pero no la palabra del Señor. Si hay alguien que cumple su palabra, ese es Dios. Dios dijo a Noé: construye un arca porque enviaré juicio del diluvio sobre esa tierra, y ciertamente así fue. Dios dijo: a Sodoma y Gomorra destruiré por causa de su pecado, y así fue. Dios dijo: destruiré a Nínive si no se arrepienta. Y 60 años después de que Jonás llegó predicando, Nínive fue destruida, a tal punto que hasta el día de hoy no se podía encontrar dónde estaba Nínive. Dios dijo a los judíos: si vosotros no os volvéis de vuestra idolatría y paganismo, yo los entregaré en mano de vuestros enemigos y los esparciré por la tierra. Y así fue como el Señor permitió que por la desobediencia y la rebeldía de ellos fueron sometidos a esclavitud. Y 6 millones de judíos murieron en manos de Adolfo Hitler. Pero la advertencia estaba ya dada en la palabra de Dios. Dios es aquel que siempre cumple su palabra, y si Él ha dicho que un día vendrá para tomar a su iglesia, ciertamente lo hará. Lo hará. Vive Jehová que lo hará. Vive Jehová que lo hará. Estoy dispuesto a entregar mi vida a cambio de esta verdad. Si alguien me dice: ¿está dispuesto a morir por esa verdad? Con todo estoy dispuesto a dar mi vida, porque sé que es la verdad y que Él nos levantará del polvo de la tierra. La palabra del Señor sigue diciendo en el versículo 16, y este versículo es el que le decía desde un principio que lo atesore y lo compare con Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 y 2, porque hay gran relación en las palabras que aquí se menciona y en las palabras que tuvo lugar en los oídos del apóstol Juan en Apocalipsis 4, 1 y 2. 1 Tesalonicenses 4:16 dice la Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche esto: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Juan en Apocalipsis 4:1? He aquí una puerta abierta, y la primera voz que oí era como de trompeta. La palabra del Señor dice en el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escucha esto: porque el Señor Jesucristo con voz de mando. Ahora le pregunto, la voz
que oyó el apóstol Juan diciéndole: sube acá, ¿será que era una sugerencia? ¿Será que era un a ver si quiere subir? No, esa era una voz de mando, y esa es la voz de mando que se escuchará desde el cielo retumbar: sube acá. Y al instante, dice el apóstol Juan, al instante, esa palabra al instante es la misma que se relaciona con 1 Corintios 15:51, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra del Señor dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito es el nombre del Señor. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es interesante que el apóstol Pablo se incluye dentro de aquellos que habrían de ver el arrebatamiento en vida. Pero no es que el apóstol Pablo haya muerto engañado, es que en aquel tiempo el no esperar la venida de Jesús en vida era una falacia. Y por lo tanto todo creyente vivía la expectativa sabiendo que Cristo en cualquier momento iba a venir. Muchos cristianos han muerto con la esperanza de ver el arrebatamiento de la iglesia. Uno de los grandes siervos de Dios que ha predicado, o que predicó, que tuvo esta tierra predicando acerca de estos temas maravillosos, es el hermano Gigi Ávila. Hermano Gigi Ávila predicaba la palabra del Señor constantemente y hablaba acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia sin vergüenza y sin pena alguna. Porque él sabía que era real, no solamente por la escritura de la palabra de Dios, sino por sus propias experiencias en comunión con el Espíritu de Dios. La palabra del Señor nos narra de este evento sorprendente. Cuando hermano Gigi Ávila murió, yo iba de viaje hacia el puerto San José para predicar la palabra de Dios en 2 canales de televisión. Increíblemente, adelante se sentaron 2 hombres, 2 cristianos, parecían pastores, adelante del sillón donde yo iba. Y uno de ellos comenzó a decirle en son de burla al otro hermano: ¿vistes? Hermano Gigi Ávila tanto que predicaba del rapto de la iglesia, y mira, él decía que iba a ver el rapto de la iglesia en vida, pero mira, ahora murió. Lo que ellos no entendían es que este hombre vivía a la luz de la palabra de Dios, y cada creyente debe de vivir con el pensamiento de que en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir. Si cada hombre y mujer que se llama cristiano en esta tierra viviera consciente y se levantara por la mañana, que hoy podría ser el día en que Cristo pudiera haber venido, no tan fácil cedería su vida al pecado, no tan fácil daría su pie al resbaladero de la tentación, no tan fácil cometería pecado. Por eso es que el tema del rapto de la iglesia es importante que sea predicado dentro de la iglesia hoy en día, porque nos impulsa a guardarnos para Dios, a vivir en integridad y en santidad y en una dependencia totalmente de Jesucristo. Porque si tú te levantas en la mañana sabiendo que hoy podría venir Cristo, no tan fácil vas a dar lugar en tu vida para el pecado. Este hombre llamado Gigi Ávila, siervo de Dios Altísimo, vivía a la expectativa y por esto proclamaba con sus labios que él vería el arrebatamiento de la iglesia en vida. De la misma manera que yo también lo creo. Creo que esta es la época, este es el tiempo, esta es la generación que podría ver el arrebatamiento de la iglesia en vivo. Mas sin embargo, si no fuera así, no tengo nada que perder, porque ya sea que vivo o muerto, pero veré a mi Señor en el cielo. He de ver su rostro algún día, he de ver al que me salvó de mis pecados y me limpió de la condenación eterna. He de ver a aquel que me libró de la condenación de mis pecados y que por su gracia me dio la salvación. He de ver el rostro de mi Padre algún día, de contemplar la hermosura de su gracia, de ver sus manos traspasadas por mí. Es la esperanza con la que cada creyente nos desgastamos en esta tierra para el Señor, no para ganarnos al cielo, sino porque sabemos que Él pronto viene, iglesia.